Carta de Tito, que Pablo escribió a Tito, su colaborador, y vamos a hacer la lectura del pasaje que en esta mañana vamos a considerar ya en último lugar en esta pequeña serie. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Tito 2, 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es lo que vamos a tratar de abrir y entender un poco mejor con la ayuda de Dios. Tenemos una oración. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Venimos con la confianza, con la esperanza de que tú hagas tu obra transformadora en nuestras vidas y en nuestras mentes al poder exponernos al conocimiento y a la exposición de tu palabra. Haz esa obra aquí, oh Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, al principio, cuenta que cuando el rey Ezequías subió al trono, se dedicó a rehacer la vida espiritual de este pueblo para regresar al pueblo de Judá a Dios, que se había apartado por cuanto su padre había cerrado las puertas de la casa de Dios y había vaciado el templo de todos sus enseres para adorar a Dios. Y lo primero que hizo este rey cuando llegó al poder fueron abrir las puertas de la casa de Dios que estaba cerrada y abandonada, y también limpió esa casa, la preparó y luego consagró a los sacerdotes para la adoración a Dios que ahí debería de darse. De esa manera es que el pueblo otra vez podía volver a buscar a Dios, es que el pueblo podía volver a acercarse a Dios, tratar con los pecados para buscar la gracia y el favor de Dios. Pues bien, esto es lo que pasa también en el nuevo pacto. Los creyentes empiezan a llenarse de otras ideas, a abandonar las prácticas de piedad que en otros tiempos tenía y abrazaba, y así la casa de Dios, la iglesia, empieza a abandonar la adoración, la comunión con Dios. Es necesario corregir eso, es necesario deshacer ese mal y regresar a Dios. La carta de Tito nos indica esto mismo. Pablo escribe a Tito para ordenar la iglesia como casa de Dios, para que ahí se le dé la adoración que debe darse a Dios y la presencia de Dios sea con ellos. ¿Qué obra había que hacer en esa iglesia? En el capítulo primero se nos dice, primero había que establecer a los ancianos que califiquen de acuerdo a la ley, que aquí está, versículos del 5 al 9. Después había que tapar la boca de aquellos que estaban hablando vanidades, versículos del 10 al 16. Luego, Tito tenía que dedicarse a hablar la sana doctrina, predicar, insistir con la sana doctrina y guiar a todos los miembros de la iglesia de acuerdo a su edad y sexo para que vivan de la manera en la que Dios le agrada y es consecuente al Evangelio. Y en el capítulo 3 les dirige unas palabras de cómo ellos tienen que vivir en la sociedad, cómo tienen que estar delante de las autoridades y cómo tienen que dedicarse a toda buena obra. O sea que es una carta breve, pero está muy claramente estructurada con el propósito del que dice en el versículo 5 del capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta para corregir lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé.
Y esto es lo que hace esta epístola, ayudar a Tito a que realice esta obra. ¿Cómo deben de ser los hombres maduros? ¿Cómo deben de ser las mujeres maduras en la iglesia? ¿Cómo deben ser los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes? ¿Cómo deben de ser los siervos? Esto es lo que aborda el capítulo 2 del 1 hasta el 10. Este es el gran arreglo que hay que hacer para que la iglesia esté en su lugar y Dios esté en medio de ellas y pueda dar la iglesia testimonio en este mundo. Es así como que hay que ordenar la iglesia para que ésta sea casa de Dios. Como dice 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Bien, hemos visto a los hombres maduros, las mujeres maduras. Ahora corresponde que miremos a las mujeres jóvenes. Pero les digo que no vamos a poder tratar todo lo que hay ahí referente a las mujeres jóvenes y mucho menos vamos a llegar a los jóvenes, como aquí dice. No nos da tiempo. Yo espero que ustedes puedan retomar esta cuestión, que yo se las dejaré, porque ya esta serie de predicaciones yo la hice creo que hace 15 años, y puedan ustedes ahondar en esta cuestión un poco más tranquila y ampliamente. Vamos entonces a centrar nuestra atención en el versículo 4, sobre todo. No vamos a llegar al 5, pero vamos a leerlo otra vez. Que enseñen las mujeres maduras, enseñen a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Observen las cosas que le dice, lo que le plantea aquí el apóstol que Tito tenía que enseñar. Nos damos cuenta que el apóstol nos lleva sobre todo al terreno del hogar. Y nos damos cuenta de una cosa, de que no podemos separar la iglesia de nuestros hogares. Nuestros hogares no pueden estar separados de la iglesia. Reformar la iglesia, preparar la iglesia, no es organizar actividades en la iglesia para estar juntos. Notar, el apóstol nos lleva y nos dice, tenemos que preparar nuestros hogares, ordenar los hogares de una manera para que ahí se viva en el matrimonio y con los hijos de la forma en que Dios ha declarado, porque eso es lo que contribuye a formar luego la iglesia que debe de ser. Hay quienes viven de una manera en la iglesia y quieren hacer grandes y buenas cosas en la iglesia, pero luego en sus casas, ¿qué pasa en sus casas? Están como decía el tiempo de los jueces, que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso no puede ser así. Para preparar la iglesia, para cuidar la iglesia, para disponer la iglesia, para buscar el bien como casa de Dios y esperar de su presencia y su bendición, tenemos que tratar con nuestro carácter, como hemos estado viendo, nuestra forma de ser y de conducirnos, pero tenemos que tratar con nuestros hogares. Y esta es la razón que Pablo ahora le presenta a Tito cuando habla acerca de las mujeres jóvenes. Observen entonces cómo se centra mucho, no exclusivamente, pero sí mucho en ella, en su carácter y en su hogar. Las mujeres jóvenes, amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Está predominantemente la idea de que la mujer se desenvuelve en su casa, el hogar. Pero por otro lado, una vez en el hogar, estos versículos dirigidos a la mujer joven nos indica por dónde tiene ella que empezar, por dónde tiene que poner los fundamentos para tratar adecuadamente su hogar. La prioridad para ordenar el hogar no es la entrega y el cuidado con sus hijos,
no es la entrega y el cuidado de su casa, sino su relación con su esposo. Que enseñen las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, claro. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. El énfasis recae primero sobre el marido. Así es como empieza el fundamento del hogar, la relación del esposo con la esposa. Eso es prioritario, eso tiene que estar claro y en su sitio, básico. Porque hay mujeres que se centran en los hijos y los maridos los ponen en otro lugar, en otra posición. No. El marido es el cabeza de la casa, establecido por Dios. Entonces la relación con el esposo es fundamental para la marcha de los hijos. Bueno, aclarado estas dos ideas, mirando un poco por dónde van estos dos versículos, vamos a adentrarnos en estas palabras concretamente. Las mujeres ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No hay ninguna dificultad en el análisis de estas palabras, en el término griego, para entender lo que aquí dice. Está claro, está evidente, así como está traducido, está perfecto. El término enseñar es enseñar, entrenar, instruir, estimular, encaminar, con la connotación de traer, de llevar a la mente lo que se necesita para estar equipado o equipada y preparada para lo que ahí dice que tiene que hacer. Enseñar para amar. El término amar a su esposo es una sola palabra, que hay que traducirla de esta manera para entenderla en español. Igual que amadores de sí mismo. Avaros es una palabra, pero aquí lo traduce en 2 Timoteo 3:2, amadores de sí mismo, o amadores de los deleites, es una palabra, o amar a sus hijos también es una palabra en griego. No hay dificultad en entender lo que ahí está diciendo, está claro, no hay que hacer algún estudio y profundizar más en la exégesis. La dificultad estriba en la idea del amor. Ahí es donde puede estribar la dificultad. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? Donde puede haber cierta extrañeza cuando nos fijamos detenidamente en lo que aquí afirma, porque se nos habla de enseñar a amar. Pensamos como que eso de amar hay que verlo más bien como un sentir, algo que surge de forma espontánea. Y ahí está. ¿Cómo es que yo voy a amar a mi esposo? O amar a mis hijos. No es algo natural, no brota eso de forma natural. Toda madre ama a su hijo que ha engendrado. Pues no. Eso es lo que pensamos nosotros, pero no es eso lo que dice aquí. Le dice a la mujer madura que ayude a las mujeres jóvenes para que las mujeres jóvenes amen a sus esposos, que necesitan ayuda para eso, y que necesitan ayuda para amar a sus hijos. Amar requiere ciertas cosas. Amar al marido se requieren ciertas cosas. Amar a los hijos se requieren otras cosas. Porque ese amor se expresa de forma diferente. Teniendo uno no tienes el otro. Por eso amar a sus maridos, amar a sus hijos. No es amar a que sea una persona que ame. No, ame al marido y ame al hijo.
que hay cosas concretas ahí que tiene que saber. Aprender a amar a sus maridos. Entonces vamos a mirar primero este punto. Y lo que tenemos que afirmar, no es una cualidad natural del corazón. Este amar al marido no es algo natural que todo el mundo hace. No, es el fruto de la gracia. Una cosa es que la mujer tenga una inclinación natural, un afecto, un aprecio especial hacia el hombre que es su marido. Se sintió atraída como mujer por él y con el tiempo se fue confirmando que tenía ese vínculo, ese aprecio, ese amor, esa dependencia de él. Bien, pero Pablo se refiere a ese amor que se requiere aprender a través de la sana doctrina, que es de donde parte todo esto. El amor que fluye de la sana doctrina. El amor que es según la gracia de Dios. Porque observen en este capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios, ese porque, viene como para conectar con todo lo que había dicho respecto a los diferentes grupos de la iglesia. ¿Por qué hay que enseñarle esto? ¿Por qué ellos tienen que vivir así? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué? La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que este amor del cual habla aquí Pablo no surge de nuestro corazón natural. La mujer es llamada a aprender a amar a su esposo en virtud de que ahora ella es una mujer nueva en Cristo. Una mujer que está bajo la gracia de Dios por la obra transformadora que hace el Evangelio en nuestros corazones. Una mujer que ahora vive bajo la enseñanza y bajo el poder de la sana doctrina. La gracia nos dota para poder amar así al esposo. Así que este es el primer punto. Este amor no es un amor natural que brote del corazón. Segundo punto. Característica de este amor, fruto de la sana doctrina, fruto de la gracia en nosotros. ¿Cómo es ese amor? Es el amor del cual se nos habla en el Evangelio. No que surge espontáneamente en nosotros, sino del que se nos habla en el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que hay que ejercer sobre el marido y hay que aprender a él. Observar las tres vías por donde corre este amor. Por un lado, cuando agrupamos todo esto y pensamos en el contenido, primera vía, busca y plantea hacer el bien, lo que ciertamente es beneficioso. Segunda vía, busca tal cosa, busca el bien renunciando a sí mismo. No toma en cuenta lo suyo. Y tercera vía, puede soportar el mal recibido para seguir haciendo el bien que debe. O sea, podemos ver toda esta descripción del amor y englobarlo dentro de esas tres vías.
hacer el bien, renunciando a sí mismo y soportando el mal recibido. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta forma de pensar, esta forma de proceder, es lo que tiene que aprender la mujer joven. Es lo que tiene que cuidar la mujer joven para con su esposo. No estar a expensas de la emoción del momento, o de lo que el esposo hace, o cómo él reacciona, o cómo él procede. En los conflictos y situaciones diversas que aparecen en el matrimonio, esto es lo que debe gobernar en la mujer. Esto es lo que debe de regir sus pensamientos para aprender a amar a sus maridos, buscando su bien, renunciando a sí mismo, no tomando en cuenta lo suyo, no tomando lo suyo como lo primero, y soportando el mal recibido. Aquí no estamos hablando de un esposo delincuente que hay que dar un parte a la policía porque es un hombre abusador, un hombre que tiene que estar en la cárcel. No estamos hablando de esa clase de cosas, sino estamos hablando de la vivencia día a día de un matrimonio donde hay tantas cositas, donde hay tantos asuntos. Tenemos que afrontar así esta relación, y esto es lo que las mujeres jóvenes tienen que desarrollar. Observar que esta clase de amor no es otro, sino el amor con el que Dios nos ama a nosotros. Dentro de esas tres vías es donde se mueve el amor de Dios y que ha manifestado para con nosotros por medio de Cristo Jesús para salvarnos. Miren las tres vías, como Dios las ha corrido para hacernos llegar ese amor continuamente. Dios ha querido hacernos el bien, mucho bien a hombres indignos y culpables delante de su santidad como nosotros. Hombres como nosotros, Él ha hecho de nosotros sus tesoros, sus herederos, sus hijos, miembros de su familia. Como decía Juan, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Como Dios ha querido hacernos el bien. Pero recuerden la segunda vía. Para eso, para amarnos Dios así, ha renunciado de sí mismo. Envió a su propio Hijo para ser entregado a muerte de cruz por nosotros. Renunció a su Hijo, envió a su Hijo y sacrificó Él a su Hijo por nosotros. Consideren la renuncia que Dios hizo para venir a tratar con nosotros. La renuncia. Su propio Hijo, su eterno Hijo. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo creo que no hay renuncia más grande que la que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros. Mujeres jóvenes, así tienen que amar a sus maridos. Armarse del mismo pensamiento. Es por esa entrega, ese sacrificio de Cristo, que Dios perdona nuestros pecados. Estamos mirando cómo Dios nos ama así. Dios perdona nuestros pecados, cubre nuestras maldades, echa en lo profundo del mar para no acordarse de ella.
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues así también tu marido, siendo como es, que después de un tiempito de vivir con él, tú te das cuenta cómo es, siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pues tú tienes que morir para que Él, siendo así, tú busques su bien. Tú hagas lo que tienes que hacer con Él, como Dios dice, esa ayuda idónea. Así que Dios nos pone el patrón para que las mujeres jóvenes puedan seguir para amar a sus maridos, aprender a proceder así con su marido. Para eso debe de buscar la ayuda del Espíritu Santo. Esto se puede llevar a cabo cuando uno renuncia a sí mismo. Tú que eres de Cristo, mujer, este es el amor con el que Dios te ha amado a ti. Eso es lo que tú tienes que ejercitar con tu marido. Aprender a amar a tu marido así. Por eso necesitas toda la ayuda del cielo y de las hermanas maduras que te ayuden a amar así. Porque es que yo me desespero. Yo me pongo que... Sí. Hay que tratar con pecadores. Y qué difícil es tratar con pecadores, ¿no? Bueno, vamos a ir al segundo punto, que será el último. Aprender a amar a los hijos. Amar a los hijos también es una sola palabra. Y como el amor al marido, que se debe de aprender, tenemos que decir que esto no brota espontáneamente y de forma natural hacia nuestros hijos. El proceso de aprendizaje de este amor es también por la sana doctrina. Es en virtud de la obra de la gracia de Dios en nosotros, que es donde se encierra todo lo que se dice en este pasaje. Los animales del campo, vemos las palomas, vemos toda clase de animal, todo bichito, son salvajes, ahí viven, ahí se desarrollan ellos, todos saben cuidar a sus hijos, a sus crías, todo. No tienen que ser enseñados, ninguno de ellos se le enseña a cuidar a sus crías, a sus hijos. Las tórtolas, las palomas, las arañas, las avestruces, todos saben cómo tienen que ser para tratar con sus hijos y cuándo se tienen que ir. Antes, cuando tienen que estar alimentándose durante semanas o durante meses con sus madres o con sus padres, alimentándose, y después ya cogen vuelo. Y nosotros que somos tan inteligentes, nosotros que somos muy superiores a todos esos animales, dotados con unas capacidades superiores, que podemos descubrir cuántas cosas hay debajo del cielo, necesitamos que nos ayuden a amar a nuestros hijos. Necesitamos que nos enseñen, dice Dios en su palabra. Necesitamos que nos enseñen. Los animales no, nosotros sí. Bueno, sí, sabemos que al principio bañar a los niños, que si la chupa, que si le voy a quitar el pañal al niño, que si los lloros por la noche, cuando se ponen por la noche, y de eso hablamos con unas mujeres con otras, y cómo haces tú, y el biberón, y la leche, y yo le estoy dando, y queremos preguntar sobre la mecánica del día a día, cómo tratar a los niños así. Las mujeres jóvenes pueden pensar que
en ese aspecto tienen que aprender, tienen mucho que aprender. Pero eso de amar a sus hijos, ellas están sobradas en tal cosa. No, nuestro texto dice otra cosa. Tienen que aprender a amar a sus hijos. Y no es a ver cuándo se despierta por la noche, a ver si ahora le da el puré o la leche. No es eso, no es eso. Es lo otro, lo otro. ¿De qué amor estamos hablando? Ahí está la cuestión. En primer lugar, hay que ser enseñadas para dar este amor a nuestros hijos. Cuando este texto nos dice que debemos aprender a amar a los hijos sin más explicaciones, sin más detalle al respecto, lo debemos entender en su contexto amplio, a la luz de las doctrinas del Evangelio y de las enseñanzas abundantes que en las Escrituras se nos dan respecto a esta cuestión de cuidar a los niños, amar a los niños. Nosotros de una forma consciente o inconsciente vamos dándole a nuestros hijos, en virtud de nuestro amor, lo que tenemos. Lo que tenemos se lo damos. Vamos educando por medio de nuestras palabras, nuestros actos, nuestros ejemplos, lo que nosotros pensamos. Pero recuerden aquella interesante conversación entre nuestro Señor y Pedro, que se recoge al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Juan 21, el Señor le dijo a Pedro, versículo 15 en adelante: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le hace 3 veces esa pregunta. Simón, ¿me amas? Le había negado Pedro 3 veces anteriormente. Hasta aquella noche que Pedro negó al Señor, él estaba seguro que tenía un corazón firme en cuanto al amor hacia el Señor Jesucristo, que él tenía una entrega plena hacia el Señor Jesucristo. Así lo dice él en el capítulo 13, versículo 37. Pedro dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Estaba seguro de que él iba a poner la vida por el Señor Jesucristo, que su amor era un amor real, completo, pleno, que le llevaba al sacrificio de todo su ser. Por eso Jesús le dijo ahora: Pedro, ¿tú me amas? ¿En verdad tú me amas ahora? Como diciendo, tú creías que tenías las cosas claras. Tú pensabas que tu amor por mí era algo evidente y dominante. Pero no era así como tú pensabas, ¿verdad, Pedro? Era como si tú vivieses con una idea equivocada sobre tu amor hacia mí. Pedro, ¿tú me amas? Algo así puede pasar con las madres. Damos por sentado que con lo que sentimos hacia nuestros hijos, eso es el amor puro y verdadero. Pero ese amor del que habla nuestro pasaje quizás no esté debidamente plantado en la mente, en el corazón. Porque amar así, como dice este pasaje, tenemos que ser enseñados por la gracia de Dios, por la sana doctrina. Es por eso que Dios en su palabra nos ayuda a definir este amor. Como hicimos con el anterior, ¿cómo debe de amar la esposa a su esposo? Eso está definido en las Sagradas Escrituras. No está dejado a ver qué sientes en tu corazón hacia tu esposo. No, tú tienes que hacer esto, tú tienes que sentir esto y hacer esto.
Eso es amar. Pues así Dios define lo que es el amor a los hijos. ¿En qué consiste amar a los hijos como Dios quiere? Ese sería nuestro segundo punto dentro de este encabezado. La respuesta es sencilla. Hacer con nuestros hijos lo que Dios nos dice que debemos hacer. No es Dios quien define lo que es el amor a Dios. ¿No define Dios lo que es el amor al prójimo? Los mandamientos nos indican lo que es amar a Dios. Es que los mandamientos resumen, condensan lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Hacer lo que dicen los mandamientos. Pues bien, así definimos el amor al esposo y así es como debemos de usar esta referencia de la palabra de Dios para definir el amor a los hijos. El amor que necesitan nuestros hijos, tenemos que ser capacitados por Dios y que las mujeres maduras enseñen a las jóvenes a esto, siguiendo la sana doctrina. O puede que algo así ponga a las mujeres jóvenes en guardia. Porque yo tengo una idea de lo que es amar a mi hijo. Yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hija, es que yo sé cómo es. Me va a decir Dios lo que yo tengo, yo sé cómo es. Yo conozco sus puntos, yo sé a lo que a ella le gusta, lo que a ella no le gusta, lo que... Exponerse a lo que Dios dice que tú tienes, ya se pone en guardia la mujer. Porque me da pena de mi hijo. Me da pena de mi hijo. Tiene unos pensamientos, unas ideas que algo así le hace poner en guardia. Bueno, recuerden que para amar tenemos que renunciar a nosotros mismos. Para amar como Dios manda. Así nos amó Dios a nosotros. Así tenemos nosotros que amar también a nuestros hijos. Hay cosas que nosotros tenemos que renunciar de nosotros mismos y de nuestros métodos y de nuestras ideas. No seguir los impulsos de nuestro corazón, sino seguir a Cristo. Ahí también tenemos que seguir a Cristo y hacer lo que nos dice que debemos de hacer con nuestros hijos. Notar el choque que presenta esta cuestión reflejado en Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 13. Libro de Proverbios capítulo 13. Al final, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto yo creo que nos ayuda mucho a entender por dónde va esto y cuál es la tensión que se puede vivir cuando uno empieza a plantearse estas cosas seriamente. Amar aquí, cuando dice, mas el que lo ama, amar es, ese término en hebreo es el amor de Dios para su pueblo. En otros pasajes se usa por ejemplo en Deuteronomio 4:37, se usa esta palabra para hablar del amor. Deuteronomio 4:37, que dice: por cuanto Él amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto. Está hablando del amor de Dios, del amor de elección de Dios hacia su pueblo. Es el que Dios también, esa palabra, es lo que Dios manda que nosotros tengamos para con Él. Amar a Dios es esta palabra. La palabra aborrecer, que aparece en Proverbios también, quiere decir que carece de ese amor, que no tiene ese amor. Miren Génesis capítulo 29, lo que podía pasar en los
en ese tipo de matrimonio donde habían dos mujeres, la práctica de la bigamia. Deuteronomio capítulo 29, versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, aquí está la palabra, aborrecida, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Jacob menospreciaba, aborrecía a Lea, pero Raquel era su preferida. Es esa misma palabra, es este término. Quiere decir que una mujer era amada y la otra no era amada así. No se le amaba de esa manera. Bien, amar o aborrecer a nuestro hijo. Dios dice esto en virtud de cómo aplicamos nuestra palabra, cómo aplicamos su palabra a nuestro trato con ellos. Este pasaje está en completa armonía con esto que estamos hablando. En el Evangelio se nos dice que hay que criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Criemos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay que castigar a nuestro hijo. Hay que amonestar a nuestro hijo. Las dos cosas. Hay que traerle la disciplina y hay que traerle la amonestación. La corrección, la enseñanza y también el castigo cuando no responde. Pero ¿qué hay que castigar en el hijo? Todo aquello que despierta el rechazo y el desagrado y la ira de Dios. La amonestación del Señor. Criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación, o sea, con los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra que nosotros tenemos que cumplir. Esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos conforme a su edad, conforme a su tiempo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero también esto es lo que nos quiere Dios que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Castigar todo aquello que en su comportamiento viole la voluntad de Dios. Y así trae el desagrado o el rechazo de Dios sobre él. Se le corrige temprano. Desde que va mostrando en su carácter una violación a lo que le hemos enseñado que tiene que hacer conforme a la palabra de Dios. Ese es el amor. Corregirle desde temprano. Enseñándole y castigándole si es que por las palabras no aprende. Hay quienes enseñan estas cosas, pero cuando sus hijos la violan, no trata con eso. Mira, tú no tienes que responder así a tu madre. Y lo hace. Él cree que con decírselo, se lo mandaste, él lo tiene que hacer. Le mandas, pero si viola tu hijo ese mandamiento, que es la voluntad de Dios, que es el mandamiento de Dios, que dice que tiene que honrar a su padre y a su madre, no lo castiga, no trata con él, porque tiene otro criterio, tiene otra norma, tiene otra forma de pensar. La palabra de Dios dice que ese padre o esa madre no está amando a su hijo, no lo ama. ¿Cómo es que no lo ama? ¿Por qué no lo ama? Si ella tiene unos profundos sentimientos hacia su hijo. Hermana, escucha, Dios no está comprometido sino con la verdad. Dios es santo, Dios es justo.
grande para perdonar a todo aquel que se arrepienta, pero se levanta en ira contra quien desobedezca su palabra. Tú puedes permitirle a tu hijo lo que tú quieras permitirle, pero Dios no se lo permite. Porque Dios está comprometido con la verdad. Dios no se lo permite. Así que, si tú dejas a tu hijo que siga haciendo estas cosas sin corregirlo, tú estás exponiendo a tu hijo al desagrado de Dios, al castigo de Dios. Porque Dios está comprometido con la verdad. Y ese debe ser nuestro compromiso con la verdad, con la justicia. Tenemos que aprender a amar así. Así que recordar no es traerlo a la iglesia y darle algunas cosas, leer la Biblia, orar con él y a ver qué pasa. No solo enseñarle, El texto dice corregirlo, lo cual implica también el castigo según su proceder y su actitud, según la ley de Dios y sus mandamientos, cuando sea necesario. Y así trata a los hijos, no según el criterio de nuestros sentimientos o según nuestra vivencia cuando éramos pequeñitos, que mi madre hizo conmigo esto. Mi madre hizo bien, o a lo mejor ella no tenía luz para tratar conmigo como debía. Nosotros debemos de ser guiados por la luz de la palabra de Dios y saber cómo es Dios. No según nuestros criterios o sentimientos o ideas y reglas de la vida, sino según la revelación de Dios. Las madres aprenderán a amar a sus hijos a medida que entiendan más y mejor la voluntad de Dios y cómo Él es fiel, Dios, a su palabra y está comprometido con su voluntad. Cómo Dios es celoso para traer su ira a aquellos que no tengan en cuenta lo que Él dice. Y más sobre esos hijos que se les dice las cosas y no obedecen. Porque esos hijos saben. Por eso, madre, tú tienes que aligerar tus pasos y tratar con tu hijo a medida que él tiene más luz y que tú le enseñes los mandamientos de Dios. Bueno, toda iglesia, para concluir, toda iglesia está expuesta a las influencias del mundo, a las influencias de nuestro corazón carnal. Toda iglesia está expuesta a desviarse del camino en el cual empezó a andar con Dios. Unos u otros comienzan a dejar ese camino de piedad. Los hogares a vivir más como el mundo, más con los criterios del mundo o por la presión de los hijos, amoldándose al corazón de los hijos según ellos les place más conducirse según el mundo. Entonces, unos y otros comenzamos a abandonar lo que en un principio habíamos abrazado. ¿Cómo necesitamos poner la sana doctrina en su lugar? ¿Cómo necesitamos formar hombres maduros que sean, como hemos visto en estos días, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia? ¿Cómo necesitamos a las mujeres maduras, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
Mujeres que puedan enseñar a jóvenes, a mujeres jóvenes, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos. Mujeres jóvenes que escuchan para aprender cómo amar a sus hijos, cómo amar a sus mujeres. Y así la iglesia se prepara para que podamos ser en verdad una iglesia conforme al agrado de Dios, viviendo así en nuestras casas, tratando así nuestros corazones, nuestras vidas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestras esposas. ¿Cómo necesitamos poner la sana doctrina en su lugar? Predicarla y recibirla. Bueno, hermanos, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. He leído Hebreos capítulo 13, el versículo 21. Nos despedimos en oración.